Muchas gracias a quienes me han invitado y sobre todo, compañeras y compañeros, a quienes me hacen el honor de escucharme. Hacia la educación que queremos tengo una convicción: hay que apretar el acelerador. Y trataré de elaborar esta afirmación en 4 capitulitos. Primero, ¿qué educación quiere la izquierda? Bueno, empecemos por definir, aunque parezca demasiado audaz, ¿a qué le llamamos izquierda? Yo creo que puede, en un par de frases, caracterizarse a la izquierda por la vocación de cultivar en conjunto, interconectadamente y al mismo nivel, la libertad, la igualdad y la solidaridad, apuntando siempre a priorizar a los más postergados, pero nunca viéndolos como pacientes, sino fomentando su protagonismo. Entonces se puede elaborar mucho, pero me animo a decir que esta definición de izquierda se sostiene y tiene que ver con nuestras mejores tradiciones. Y da mucho jugo para hablar de la educación. La libertad, por ejemplo. Si lo que queremos es colaborar a formar personas libres, entonces se deduce de ahí que nuestra enseñanza tiene que ser la enseñanza activa, donde no somos los docentes los primeros protagonistas, sino los colaboradores de los principales protagonistas, que son quienes aprenden. En esta perspectiva, si lo que queremos es formar gente que sea capaz de seguir aprendiendo siempre, recordemos que se aprende estudiando críticamente, claro, pero se aprende resolviendo problemas y se aprende trabajando en contextos creativos. La igualdad, segunda consigna que nos viene desde los orígenes de nuestra historia, nos implica pelear contra la desigualdad basada en el conocimiento. Cada vez más vivimos en un mundo en donde el acceso o no acceso a la educación superior, donde la incidencia en si la investigación es para curar los problemas que tiene mi grupo social u otro, etcétera, etcétera, son claves de la desigualdad. En particular, una vocación igualitaria lleva a pelear contra la división manual e intelectual que viene desde también los orígenes de la educación, contra la divisoria entre dirigidos y dirigentes. Gramsci decía que probablemente siempre haya dirigentes y dirigidos, pero que lo primero que define a la izquierda es lo que se hace para pelear contra esa situación. Y la solidaridad, tercer pie de nuestro tríptico fundacional, quiere decir que tenemos que aprender en grupos, que tenemos que aprender ayudándonos, que esto es lo que todo docente sabe, que nadie conoce un tema hasta que se lo explica a otro, que por lo tanto la participación de los propios estudiantes como colaboradores en los procesos de aprendizaje tiene una riqueza inmensa para sus pares, para ellos y para lo más difícil de todo en la educación, que es la dimensión ética, ¿verdad? Enseñar a sumar no es del todo fácil, pero no es muy difícil. En cambio, pretender formar éticamente, eso la gente se forma éticamente colaborando en contextos solidarios. Aprender es pues asunto individual y colectivo, sobre todo para la izquierda. Uno ve las discusiones sobre si se debiera o no cobrar matrícula porque la educación es un beneficio individual. Si es así, es que estamos dando muy mala educación. Si no estamos dando una educación que además de beneficiarme a mí, si le deberé yo a la educación pública de 2 países, además de beneficiarme a mí, beneficia a la colectividad, no estamos haciendo buena educación. La izquierda, entonces, trata de que se enseñe en contextos colectivos. Y eso implica expandir capacidades para vivir vidas valiosas. Si a uno le tienen que preguntar, contésteme en 5 o 6 palabras, ¿qué es lo que usted trata de hacer como docente que quiera ayudar a sus estudiantes a que aprendan?
que aprendan a seguir aprendiendo siempre para expandir sus propias capacidades a fin de vivir vidas individuales y colectivas valiosas. Y esto nos lleva a uno de los desafíos más grandes que tiene la izquierda en el mundo. Véanse algún resultado electoral de ayer o anteayer. La izquierda proviene del mundo del trabajo y si no está enraizada en el mundo del trabajo no tiene raíces. Por consiguiente, cuando el mundo del trabajo empieza a desdibujársenos por efectos del cambio tecnológico y de quienes manejan el cambio tecnológico no es como un fenómeno de la naturaleza, es un fenómeno socialmente condicionado. Si cuando la desocupación tecnológica amenaza dejarnos sin esa fuente de riqueza social que es el mundo del trabajo creativo, nuestra principal inspiración, entonces tenemos que repensar a fondo la educación para pelear contra la desocupación, porque si no lo que viene es marginación. En este contexto hay algo que parece evidente. Cualquier estudio contemporáneo sobre lo que está pasando en el mundo del trabajo, y simplificando mucho, pero me animo también a defender esto con mayores elementos de juicio, lo pone en dos etapas. Hubo una primera etapa en que la desocupación tecnológica golpeó duramente a los empleos manuales rutinarios. Ahora está golpeando duramente, además, a los empleos rutinarios y cognitivos. Entonces, ¿por dónde viene la defensa? Y viene por muchos lados, pero no hay defensa si no apelamos a generalizar una educación no rutinaria con poderosas bases cognitivas. Y eso se llama simplemente un corolario de todo esto, de qué educación quiere la izquierda, se llama, dos puntos al otro renglón subrayado con varios colores, generalizar la educación avanzada combinada con el trabajo durante toda la vida. ¿Por qué eso no está al tope de nuestras banderas? No tengo respuesta, solo tengo un asombro profundo. Segundo capítulo, ¿qué educación media queremos universalizar? Todos los compañeros y compañeras lo saben mejor que yo. Desde la Ley de Educación queremos universalizar, tenemos el mandato legal de universalizar la educación media superior, que es más o menos cuando se accede a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, allí hay buenas pistas para lo que debe brindar esa educación media que queremos universalizar. Lo dice muy bien en una frase que voy a citar el documento al cual Sebastián se refería. Abre comillas, defendemos la alegría de aprender para poder trabajar, para poder crear, expresar, construir y comprender las relaciones en el mundo. Bien, a partir de eso, ¿cómo sintetizar lo que uno espera que una muchacha o un muchacho tenga cuando completa la educación media? Uno podría escribir mucho, decir mucho, pero la síntesis es una virtud, sobre todo cuando uno está apurado, como debería estar apurado el Uruguay. En tres facetas necesitamos que esa educación de la naturaleza y de la sociedad, la comprensión del mundo que hace falta para ser personas autónomas, como habría que hacer, que todos pudiéramos ser a los 18, 19 años. En segundo lugar, necesitamos que esa educación brinde la capacidad, subrayado, para cultivar la calidad de vida material y espiritual, personal, del entorno, del barrio, de la gente, cultivar la capacidad de vida valiosa. Y tercero, 18, 19 años, la inserción social para el desempeño ciudadano. Por lo tanto, sin entrar a comentar cosas que ustedes conocen mejor que yo, una muchacha o un muchacho que sale de la educación media universalizada
tiene que saber discutir de manera plural, tiene que tener sus propios criterios, tiene que poder escuchar a otros, tiene que poder inventar formas nuevas de hacer las cosas. Todo eso ustedes lo saben bien. Es lo que la educación debe ofrecer a nivel medio como la cuestión intrínseca. Y lo que viene después, ¿qué más? Yo lo diría enfatizando, no a la maldita divisoria. Eso es lo que viene después. Vamos a terminar de una santa vez con esa divisoria que todavía está presente en alguna medida entre educar para lo manual y educar para ser doctor, entre la mente y la mano. Por Dios, todavía estamos en eso. Entonces, pelear contra eso significa que la educación media que buscamos universalizar, además de los contenidos intrínsecamente valiosos a los que hacía rápida alusión, debe ofrecerle a todas y a todos la posibilidad de incorporarse al mundo del trabajo digno y creativo y la posibilidad de seguir aprendiendo a nivel superior. Estas dos cosas, si no se las ofrecemos a todas las muchachas y muchachos, pobres de nuestro futuro. Y además, cosa mucho más importante, ¿cómo vamos a entusiasmar a las muchachas y a los muchachos para que estudien y para que transformen si no les ofrecemos una perspectiva posterior? ¿Qué viene después? Ya José Pedro Varela dijo hace algún tiempo, ¿verdad?, que llegaría algún día en el cual el liceo era la mínima educación necesaria. Bueno, hablaba en el lenguaje de su época. La educación media completa es lo mínimo que se necesita para poder ser un trabajador creativo, una trabajadora creativa y seguir aprendiendo. En esa perspectiva, que viene después de la educación media, tercer capitulito, ¿qué educación avanzada deberíamos generalizar? Y aquí la palabra es generalizar y no universalizar. La educación media está bien que sea obligatoria. La educación terciaria nunca debería serlo. Son adultos, somos adultos. Cada uno elegirá lo que le parezca mejor. Y hay muchas maneras muy dignas y valiosas de avanzar en la vida sin pasar por marcos institucionales de educación terciaria. Lo que sí tenemos que decirle a la gente es que si no sigue de alguna manera aprendiendo, probablemente la vida le proponga más dificultades de las necesarias. En ese entendido, ¿qué educación avanzada debemos generalizar? Permítanme una viñeta. Hace 5 años hice un calculito, sencillito. Si la graduación del conjunto de la educación terciaria uruguaya seguía creciendo como había crecido en el periodo 2005-2012, un bebé que nacía en ese momento tenía 50% de posibilidades de tener educación terciaria. O sea, a las mamás y a los papás jóvenes les podríamos estar diciendo: mirá compañera, mirá compañero, si ustedes los apoyan, a sus hijos e hijas el país les va a dar la oportunidad que no le dio nunca a las mayorías de acceder a la educación terciaria. No sé cómo estamos ahora. Habría que revisar algunas cosas, pero era viable. No es que no levantemos la consigna de la generalización de la educación avanzada porque todos sabemos que es inviable. No, no es inviable. Si no la levantamos es quizás porque nos falta audacia. En esa perspectiva, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un aspecto de la educación avanzada, la educación terciaria y universitaria? En América Latina, hace mucho, vamos a cumplir 100 años el año que viene, hace mucho que definimos la educación universitaria como la combinación, no la yuxtaposición, la combinación de enseñanza, investigación y extensión, entendida extensión como el relacionamiento bidireccional entre las instituciones educativas y los actores sociales en procesos interactivos de aprendizaje donde todos enseñan y todos aprenden.
Esa es una clave de lucha contra el subdesarrollo. Si alguien se fija en qué países está menos mal en materia de desarrollo, porque muy bien no hay casi ninguno en este comienzo del siglo XXI, si uno se fija en qué países están menos mal, los que han generalizado una educación terciaria en la cual la investigación y la colaboración con la sociedad están estrechamente presentes. Bien, dos características me parecen claves para caracterizar la educación avanzada que debiéramos generalizar. Por un lado, la democratización social y geográfica del acceso a la educación. Social y geográfica. Es tanto la ubicación social como la ubicación en donde uno nació la que constituye un condicionante para el acceso a la educación superior. Pero la educación tiene que ser entendida de manera profundamente diversificada. Hay una vieja consigna que todos los docentes conocen bien y que tiene que ver con nuestra vocación como izquierda por la igualdad. Si uno quiere enseñar con vocación igualitaria a gente que está en situación desigual, tiene que ofrecerle diferentes oportunidades, si no lo que hace es uniformizar la desigualdad. Eso implica una diversificación extrema institucionalmente. No puede haber una única institución de enseñanza terciaria, una diversificación de modalidades. No le puedo ofrecer la misma enseñanza a un muchacho que tiene todo el día para estudiar y que viene de una enseñanza media fuerte que a una muchacha que trabaja 30 horas por semana y que viene de una enseñanza media débil. Está claro que hay que diversificar. A la Universidad de la República le costó muchísimas décadas entender que no podía pretender ser la única institución de enseñanza terciaria, pero desde marzo del 2007, por unanimidad, la institución dijo: para generalizar la enseñanza avanzada necesitamos impulsar un proceso de diversificación institucional. Y desde octubre de 2011, cuando aprobó la ordenanza de estudios de grado, por primera vez en su historia, quedó claro que la idea de diversificar las modalidades educativas era una cuestión absolutamente clara. En ese sentido es que empiezan apenas tímidamente a verse algunos resultados. Lo mencionaba recién Sebastián. Hoy por hoy el 54% de los estudiantes de la Universidad de la República tienen papá y mamá que no tuvieron oportunidad, que el país no les dio oportunidad de pisar siquiera un establecimiento de educación terciaria. ¿Es suficiente? Claro que no. ¿Marca la dirección? Ustedes dirán. La segunda cuestión, junto a la democratización social y geográfica del acceso efectivo a la educación universitaria, es su vinculación con el desarrollo regional. Hay que combinar desde los territorios el aprender, el innovar y el producir. No estoy muy seguro que desde la izquierda hayamos llegado a darnos cuenta que separar el educar, el innovar y el producir es de otra época. Y no estoy tan seguro, pero soy más optimista, de que se esté cobrando conciencia de que es en cada territorio, en función de las especificidades productivas, de las especificidades culturales, del tipo de actores sociales que hay que organizar los diversos programas regionales de enseñanza terciaria. La expresión está recogida en la Ley de Educación, por cierto. Eso quiere decir que ahí hay una potencialidad de movilización social no menor, porque la generalización de la enseñanza avanzada, pensada desde cada territorio, no es lo mismo pensarla para el noroeste del país que pensarla para el este. Pensada desde cada territorio, involucra a los diversos actores del territorio, involucra, por supuesto, a los poderes públicos, involucra a los sectores productivos, involucra a la sociedad civil, potencialmente a los militantes que quieran
ser militantes transformadores. Si algo aprendimos durante el periodo que pudimos trabajar en la Universidad de la República impulsando estas ideas, es cómo la sociedad civil de ciertos sectores del interior del país era el mayor dinamizador de la descentralización y la regionalización de la educación universitaria. No nos olvidemos, el desarrollo puede querer decir muchas cosas, pero no hay desarrollo valioso si no se incorpora conocimiento de primer nivel y altas calificaciones a todas las actividades socialmente útiles. Eso quiere decir que la transformación educativa y la política de desarrollo regional son dos caras de una misma moneda. ¿Dónde estamos en esto en América Latina? Pasemos al siguiente tema. Punto cuarto, dos problemas mayores. Uno es la cuestión absolutamente fundamental de la formación docente. ¿Cómo debe ser? Gente con mucho más experiencia que yo en la materia. Yo tengo convicciones. Nadie necesita más que los docentes la formación permanente, vinculada a ámbitos de creación y relacionados con la mayor diversidad social posible. Pequeñito avance para los estudiantes universitarios de la ordenanza de estudios de grado. Compañera, compañero, por lo menos una asignatura tiene que tomarla en una facultad que no sea la suya. El mundo no se reduce a una sola facultad. Ningún profesional podría creer que el mundo es una sola facultad. Y los docentes no necesitamos eso mucho más cuando tenemos que estarnos encarando con generaciones nuevas, variadas, con situaciones extremadamente diversas. Nadie necesita más que los docentes formarse y volverse a formar y seguir estudiando toda la vida en ambientes de creación. Esto puede dar lugar a formatos institucionales distintos. No da, por supuesto, un único formato institucional, ni es lo más importante. Lo más importante es utilizar todos los recursos disponibles, todo lo que tiene realmente el país, para que la formación de los docentes sea realmente de tipo universitario. Lo decimos con mucha modestia, pero con tranquilidad de conciencia. En diciembre de 2008, cuando se discutía acerbamente en el Frente Amplio lo que tenía que ver con esta cuestión, en la Comisión de Educación del Senado, la Universidad de la República les propuso: avancemos como lo entienda mejor el Poder Legislativo del Uruguay, pero hagamos ya un programa conjunto ANEP Universidad de la República para la formación de docentes. Si lo hubiéramos hecho en el 2009, estaríamos muy cerca de tener una universidad de educación. Pero cosa más importante, tendríamos la costumbre de trabajar aprovechando las dos grandes tradiciones educativas con las que cuenta el país. Todavía estamos a tiempo de sumar esas tradiciones para el objetivo imprescindible, la formación de más alto nivel posible de los docentes de todas las ramas de la enseñanza. Y segundo problema mayor, el ámbito de trabajo tiene que ser un aula. Perdona a los compañeros y compañeras que me hacen el honor de escucharme más de una vez, porque voy a repetir una cosa que es lo que me parece fundamental de lo que estoy diciendo. Dentro de algunas generaciones no se va a entender que el ámbito de trabajo no sea un aula. Van a decir, ¿cómo? ¿Tú viviste? Yo creo que ya no voy a estar por entonces, pero si mi nieto llega a preguntarme dentro de 15 o 20 años, me va a decir, ¿pero tú viviste en una época donde solo se enseñaba en las aulas? Donde no se usaba al mundo del trabajo en todas sus variantes como lugar para aprender. Hay que adelantarse a la desocupación y posibilitar que todos vuelvan a aprender siempre. Eso se hace ante todo en el mundo del trabajo. Resumo y termino. Me atrevo a proponer 4 metas. Sin metas concretas, no sé si podemos tener un plan. Y sin metas muy concretas,
probablemente sea difícil impulsar la acción colectiva, la acción que le importa a una fuerza política. Siempre va a haber acción colectiva por intereses sectoriales y es muy respetable. Este es un país democrático y ojalá lo siga siendo siempre. Pero un partido político está para sintetizar, para agrupar intereses, para movilizar colectivamente más allá de lo que me interesa a mí, a mi familia o a mi pequeño sector. Resumen de metas: universalizar una educación media que prepare para trabajar y para seguir aprendiendo. Generalizar la educación superior, posibilitando el acceso a todos los que quieran. Brindar sólida formación universitaria a los docentes de todas las ramas. Avanzar hacia la combinación permanente de educación y trabajo. Eso se puede resumir en una frase: es apostar al Uruguay, país solidario de trabajo y aprendizaje permanente. ¿No es eso lo que la izquierda quiere? Muchas gracias.